Es increíble cómo la que hoy es la economía más grande y fuerte de Europa, hace apenas unos 70 años era un país totalmente devastado y en ruinas. Alemania después de la Segunda Guerra Mundial era un país con inflación, pobreza, desempleo, con desplazamientos internos, infraestructura destruida y una población totalmente desmoralizada, ocupado militarmente por ejércitos extranjeros y dividido en dos bloques ideológicos. Sin embargo, esto no fue excusa para solo unos pocos años después, este país protagonizaría uno de los milagros económicos más bestiales e increíbles de la historia. Es realmente interesante la historia de cómo Alemania se levantó de las ruinas de la Segunda Guerra Mundial y se erigió de nuevo como uno de los países más poderosos de Europa y del mundo entero. Durante la Europa entre guerras, Alemania pudo recuperarse de la hiperinflación de Weimar y de la Gran Depresión a través de las políticas económicas intervencionistas y keynesianas de los nazis. Estas políticas tenían como objetivo crear bienestar a corto plazo y poder llegar a un estado de autarquía, aislando a Alemania lo más posible del mercado internacional. Recuerden esto, más adelante será importante. Durante la guerra, este modelo económico comenzó a tambalearse. Rápidamente, Alemania comenzó a depender de los recursos de los territorios ocupados, y la deuda y la inflación comenzó a subir. En 1945 Alemania fue derrotada, y su territorio fue dividido en 4 administraciones militares de los aliados. En 1949, las divisiones de los Estados Unidos, el Reino Unido y Francia se unificaron como la República Federal Alemana o la Alemania Occidental, mientras que la división soviética pasó a formar la República Democrática Alemana o la Alemania Oriental. También hay que mencionar que la Alemania Occidental tenía un pequeño enclave dentro de la Oriental, conocido como Berlín Occidental. Ambas Alemanias tomaron modelos muy distintos. La Alemania Oriental tomó un modelo económico socialista y planificado bajo la supervisión de la Unión Soviética, mientras de que la Alemania Occidental tomó un modelo económico capitalista, y fue acá donde se produjo el milagro económico alemán. A pesar de los devastadores efectos de la guerra, por suerte la industria alemana salió medianamente ilesa del conflicto. No obstante, Alemania tenía un gran problema, y es que debido a la gran pérdida de su población masculina adulta, contaba con poca mano de obra calificada. Esto fue compensado en parte debido al gran flujo de refugiados alemanes que entraron desde la Alemania Oriental y de los exterritorios alemanes de Königsberg, Pomerania, Silesia, entre otros. Inmediatamente después de su independencia en 1949, en Alemania se organizó un nuevo gobierno demócrata cristiano, que tenía la tarea de levantar esta nación de las ruinas. En este gobierno destaca particularmente Ludwig Erhard, quien fue ministro de Economía y después canciller de Alemania, y a quien se le atribuye en gran parte el milagro económico alemán. Este milagro tuvo 3 causas determinantes. La primera causa fue, por supuesto, las políticas económicas. ¿Recuerdan lo que les pedí que recordaran al principio sobre las políticas económicas de los nazis? Pues bien, en este periodo Alemania hizo totalmente lo contrario. En vez de aislar la economía con el fin de conseguir una autarquía, Alemania se abrió al mercado internacional y empezó a comerciar con sus aliados del bloque capitalista. En vez de intervenir y regular la economía con políticas keynesianas, se implementó algo así como un laissez-faire, una economía poco regulada y con bajos impuestos con el fin de fomentar el emprendimiento y la inversión nacional e internacional. En vez de buscar bienestar a corto plazo, Alemania esta vez buscó bienestar a medio y largo plazo. Por eso también al principio estas reformas tuvieron poca aceptación entre los alemanes y entre los ejércitos aliados que aún ocupaban Alemania. Esta liberación e integración de Alemania a un mercado internacional en expansión fue clave. Con el estallido de la Guerra de Corea en 1950, rápidamente productos alemanes como el carbón, la energía, el acero o armamento recibió mucha demanda. La segunda causa fue el Plan Marshall, o el Programa Estadounidense para la Recuperación de Europa. En este programa, los Estados Unidos buscaron darle apoyo monetario a las naciones de la Europa Occidental con el fin de reconstruirse lo más rápido posible y por una parte evitar la propagación del comunismo por Europa
y por otra parte evitar que se dieran las mismas condiciones que llevaron a Hitler y a los demás líderes fascistas al poder después de la Primera Guerra Mundial. Esta asistencia monetaria le sirvió a Alemania para poder importar al principio y suplir las necesidades básicas de los alemanes para evitar hambrunas. Le sirvió para reconstruir toda su infraestructura, especialmente las viviendas, recuperando y construyendo nuevas casas y apartamentos, y también le sirvió para reactivar sectores básicos de la economía como la agricultura, que se encontraban en muy mal estado por los efectos de la guerra. La tercera causa es una que muchos tienden a omitir, pero que personalmente creo que es muy importante, y es lo increíblemente trabajador que es el pueblo alemán. Para poder reactivar toda su producción nacional y ponerla al mismo nivel y hasta más alto de los niveles que estaban antes de la guerra, los alemanes tuvieron que soportar largas horas laborales. Sin este factor, probablemente el milagro económico alemán no hubiese sido el mismo. Estos tres factores causaron que para 1960, Alemania fuera más rica que el Imperio Alemán y la Alemania nazi juntas, e hizo que este país recuperara su posición entre las grandes potencias del mundo. Recuerden que acaso no nos estamos refiriendo a la Alemania occidental, ya que la Alemania oriental era un país totalmente distinto con una economía muy distinta. Una economía que, si bien no era tan mala, puesto que la Alemania oriental era la nación más próspera del bloque comunista, todavía seguía sin hacerle competencia a su contraparte capitalista. Muchos alemanes intentaban cruzar del lado comunista al lado capitalista para conseguir mejores oportunidades y huir de la persecución y el acoso de la Stasi, que era la policía del Estado de la Alemania Oriental. Finalmente, en el año 1989, cuando la caída de la Unión Soviética y del bloque comunista era inevitable, comenzó la caída del muro de Berlín, en donde los alemanes destruyeron el muro fronterizo que dividía la Berlín occidental con la oriental, y marcó el inicio de lo que se conoce como la unificación alemana, en donde la Alemania comunista pasó a formar parte de la Alemania capitalista, fundando así finalmente la nación que hoy en día conocemos como Alemania. Además, este evento marcó uno de los momentos más épicos de nuestra historia moderna, y demostró la superioridad del modelo económico capitalista por encima del socialista. Hey, si el video te gustó, por favor, dale like y suscríbete. Comparte este video con tus amigos y hasta la próxima.